portugués, alemán, japonés e inglés, que es un 2%. Entonces, digan si no es re importante la enseñanza en la cultura, en el idioma materno. O sea, ¿y cómo estamos en Paraguay acerca de ese tema? Y en general, los desafíos de las clases presenciales en el Paraguay. Sí. Con la doctora Sofía Shea, que dijo, me quiero ir porque tiene, creo que un documento Va a estar acá. cuyos detalles quiere dar a conocer. Y está el profe David Galeano del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en línea para poder por lo menos brevemente hablar de este tema. Hola, profe, ¿cómo están? Baixapa. Y bueno, a mí también un saludo allí a los que están en la mesa contigo. Menchifito. Gracias, profe. Fito y William. Profe. Digo, le estaba viendo. De esa amigo William, tipo. Pues ahora, o sea, compañero y decimos que es la... Sí, elaborando. Ah, es la hora de garganta. No, profe. No, profe. Estábamos hablando nomás, ya hablamos una vez contigo de la importancia de la lengua materna para la educación en el Paraguay. Este informe que hoy divulgó el Instituto Nacional de Estadística confirma que hay una mayoría absoluta de la población paraguaya que maneja solamente guaraní y guaraní castellano, más del 60 y pico por ciento, 65%. ¿Esto qué nos indica desde tu perspectiva de educador, profe? ¿Qué quiere decir? Una cuestión fundamental, Oscar, Menchifito y William, que el Paraguay definitivamente necesita como una cuestión de reivindicación de los derechos humanos, no solamente lingüísticos, de los niños, de los jóvenes, la enseñanza bilingüe. Yo no estoy hablando solamente de la enseñanza guaraní, sino que estoy hablando del acceso, del derecho que tiene un ciudadano que habla guaraní a conocer el castellano, y viceversa, también el que habla castellano que aprenda guaraní. Ese es el contexto en el cual nosotros convivimos diariamente, pero notablemente en ese informe, pero estamos hablando de casi 35% que solamente habla guaraní. Eso nos deja al descubierto, si hacemos un cálculo rápido, son prácticamente, a ver un poco, 8 millones, 8 por 4, 32, son 3 millones de paraguayos que solamente se comunican en guaraní. Y mucha de esa gente nos está escuchando en este momento a través de Monumental y en voz alta con ustedes allá va. Mi oye, guaraní, no, mi oye, es más te van a guaraní, me quedo con esa alcance que para mí ella Eva. Anda, usted llegamos... Pero, profe... Llegamos, hoy lo tengo más que ustedes en lo que aprender toda guaraní. Y me tenía ahí la escuela es difícil, pero eso es lo que pasa normalmente. Una persona que está allá afuera de ese contexto, porque está afuera en realidad de ese contexto de lo político, de lo económico, de lo social, de lo educativo. En el Paraguay está mirando afuera un mirón. Adentro no puede estar porque no entiende nada de lo que ocurre. Y es triste cuando nos encontramos porque creo que al entrar en las clases, nosotros solemos hacer eso por todo el tiempo. Andrés, se recupera castellano mañana moriré, ahí va. Y cuando le preguntaste si te entendieron algo de lo que le dijiste en castellano, un caso avante, ya, ok, eso de en mi sexo, guaraní, me contaste en guaraní, y todo el mundo te pide que lo hagas en guaraní. No, pero estamos hablando de niños que tienen 5 o 6 años, o sea, imagínate lo que significa todo ese mundo que en la casa ya se le dibujó, se le dijo, vaya a la escuela, y en la escuela vas a aprender, pues fue a la escuela, y en la escuela encontró. La repregunta, profe, la repregunta ni Pepe clave, ¿entendés? ¿Le entendés la ande? Te dice. Pero bueno, mira, ¿le entendés? Ponaba la cuente. Más o menos, ya te dice. El hipotario explica y donde, dale, no voy a entender el tema, te dice en la tercera ya, y te está confesando, pero necesitaba que vos le insistas nomás que le diera a entender. ¿Y cuántos se toman el trabajo de insistir y volver a preguntar? Entonces quedan con la idea de que sí entendió con ese G. Porque además, si los niveles de comprensión de los niños, sean en español, sean en guaraní, ya son bastante complicados y limitados, y lo demuestran las pruebas internacionales a las que fueron sometidos los chicos en distintos años, yo me imagino el choque que debe significar empezar las clases y que te hablen en un idioma que no es el tuyo, que no es el de tu casa, ¿verdad? Es como ir y que te sientes y te empiecen a hablar en ruso.
y te enseñan en ruso y tenés que aprender de entrada en ruso sin tener ningún tipo de nivelación, nada. Sí, profe. Sí. Le doy un ejemplo nomás de algo reciente y terrible a la vez. Empieza la pandemia y poco tiempo después, creo que había sido en mayo, después de haberse iniciado, y un amigo en común, creo que de hecho ustedes lo suelen entrevistar cada cierto tiempo, el doctor Jorge Yubi, director del Hospital de Clínicas, me llama y me dice, tenemos un pequeño gran problema con el tema de la pandemia, toda la información que tenemos está en castellano, la gente que viene acá al Hospital de Clínicas, bautizado el Hospital de los Pobres, todo el mundo habla guaraní y necesitamos que se traduzca todo guaraní. Y allí tuvimos que entrar con el famoso yurumo, ajá, tomamos ajá, ella fue ahí, ella fue ahí con a que a mí que ella quiere ir de la pichare. ¿Por qué? Porque lo que estaba en castellano era inentendible para la gente. Sí. Es decir, hay palabras que probablemente para ustedes y para otra gente que llegan en Paraguay, un 5% de la población del Paraguay pasó o está en la Universidad de Oscar y en Chilifito. 5%. Puede ser que ese sea el rango de la gente que tiene la capacidad de interpretar muchos de los fenómenos que ocurren cotidianamente. Inclusive ahora el famoso nivel y el tema que se va a instalar, hay gente que no entiende un poquito de eso, ¿verdad? O no, por nivel, no vayamos a las cosas de ¿qué diablo? Eso sí, tanto no le traducí. Y ese es el peor daño que nos dejó la dictadura, por ejemplo. Una población lastinosamente ignorante de muchas cosas, y por más buena voluntad que tenga, porque la paraguayos son hijas amistosas, tú sabes, ¿verdad? Tiene esa buena voluntad, van a ver que hacen trabajos artesanales en novela, pero al llegar a ese momento en que tiene que enfrentarse, por decirlo de alguna manera, con las cuestiones más intelectuales que requieren más interpretación, se veía Bahama. ¿Y por qué? Porque sencillamente no es que no quiera, sino que no puede. Y hasta ahora el Estado usó la ley inmortal. Yo sigo sosteniendo hasta que me demuestra lo contrario, que es muy conveniente seguir poniendo modelos solamente en castellano y dejar al máximo con eso una cantidad de gente que habla guaraní. Porque uno la gente habla suena, no entendemos muy tiempo. Más de otra suena, no hay que poder que sea. Para ir el tiempo. Y cambiar la suena. Sí. Obrero y por un lande ya que ya va y se indica tú la ya explicar la libelo acusatorio para un juicio político ya de la visado en Duaina añate a la libelo va con mi con este una de que era Sandra Quiñones están ahí pues dije reseña por Javier apenas hay que terminar esa ñambo aquí y bonana pues tengo aquí pues ya ahí pues eso yo ya puedo pues pero a mí iba llamando a llevar a su parlamento como neían, pero como neíamos, que tenía crédito ni moseta. Claro, yo lo que creo pero te das cuenta, en pocas palabras, ¿verdad? Yo nomás qué importante que es hacerle siempre la explicación a la gente de cómo le afecta ese hecho político, económico, cultural, del ámbito que sea, cómo le afecta en su vida cotidiana. ¿Qué significa un juicio político a una fiscal general del Estado? Porque ahí es donde vos te involucras. Cuando esa actuación de un funcionario público te afecta a vos en tu vida cotidiana, porque te priva de derechos, ¿verdad? Entonces vos entendés y te ¿cuántas veces ya hablamos? ¿Sabes quiénes deberían hacer eso? Agentes de la educación y políticos de político. Pero ellos son los primeros que no tienen ningún interés. Pero espera, y eso, yo no estoy hablando de los actuales, del político, claro, que te tiene que decir, vaya pues Jaina, pero el problema empieza mucho antes, que claro, está diciendo el profe, pero la de dirigente de una Esteban y que tú oye ya pues nada, ese ya te perjudica, si vos en la escuela tenés un choque gigantesco por el idioma y no hay ningún esfuerzo para tratar de llegar con los materiales educativos, con la explicación en tu idioma, claro, y no podés hacer lectura comprensiva y no podés avanzar, ¿cómo se pretende que después la gente tenga interés y se involucre en otros temas? Que sea un ciudadano que responde, ¿verdad? Y lo más triste, profe, para cerrar, ojalá y no debe haber peor cosa que el que está esperando nomás que se desarrollen los acontecimientos. Total, algunas cosas me han dado planteadas y güeyina, y la vida continúa. Qué triste, llévate. Muy triste, profe. Hay una cuestión que quiero dejarles nomás así como una constancia. Yo lo veo siempre a ustedes, a Oscar y a Mencho en los noticieros y también a Fito en la lupa. Y normalmente en las entrevistas que se suelen pasar, que los cronistas suelen hacer, yo les invito nomás a reflexionar cuántas de ellas
diariamente. Las entrevistas que se hacen con el cronista empezando en castellano y luego terminando en guaraní. Sí. Cualquiera que haya entrevistado en un noticiero, por más que dicen nosotros intentemos decir nada, no, ni Maupama, José Guaraní, mentira. Pero en realidad nos muestra que la gente se sigue peleando, se sigue abrazando, va al fútbol y juega fútbol en guaraní, van a reunir y sigue hablando guaraní. En el Parlamento también, cada vez que se levantó y le conviene hablar en guaraní. Es decir, ese tipo de cosas forman parte de una realidad y bien vale la pena que en una fecha tan especial como esta, por lo menos una vez al año, hagamos una reflexión y sobre todas las cosas pedirle al Ministerio que en esta famosa transformación educativa que es muy misteriosa, ¿verdad? Nosotros hasta ahora no sabemos qué va a pasar con el guaraní allí. Tuvimos a un viceministro un tiempo atrás que decía que solamente hay 3% guaraní hablantes en Paraguay. Y con gente de esa clase, obviamente, todo esto corre peligro. Es decir, la tendencia es a la guía de guaraní. Hasta ahora sigue teniendo 2 horitas semanales y 5 tiene castellano. Porque el guaraní entra, llama a la lista y se acaba la clase. Es decir, tiene que llegar el momento de una equidad que sea concreta, que sea palpable. Y allí nosotros vamos a ver también la diferencia en el desarrollo político del Paraguay. ¿Por qué? Porque el guaraní no puede estar ausente de las políticas de Estado. La educación en guaraní, la salud en guaraní, la seguridad en guaraní, el trabajo en guaraní, todo va a transcurrir. Y ustedes son una muestra de que eso es una realidad. Si yo miro el canal, yo te lo escucho a ustedes por la tele, lo escucho a ustedes en Monumental, ¿cuántos de los programas que se hacen en guaraní? Allí está Carlos Román Ojeda, profesor de guaraní. Por citar solamente, hay mucha gente que está trabajando en los medios que sabe que el guaraní es una herramienta también de acceso. Sí, la condición de ustedes como periodistas, como comunicadores, comunicar significa llegar a la gente. Y llegar a la gente es hacerlo en el idioma que habla la gente. Hoy me tengo cuñata ahí C9N, fin de semana, ni la guaraniza. Sí, y ya alguna cueva, se esforzaba a veces. No se mandó ahí pasajera, pero ni la guaraniza. Impresionante. Pero eres ocueteo o eres nambitira. Por lo menos una vez al año que te mando agua, asunto cuáles y más de ahí. Entonces yo dije, bueno, por lo menos ya, mis hermanos, no hay que vi, profe, gracias. No, ahí me puedo llevar porque en otros casos pasa totalmente desapercibido. En otros casos el ninguneo sigue siendo evidente y ustedes tienen esa sensibilidad y yo les agradezco. Por lo menos eso vale la pena para que mucha gente haga conciencia a través del programa de ustedes y diga, bueno, no es poca cosa, es prácticamente el 80% del Paraguay que se comunica en guaraní y ese 80% tiene el mismo derecho, o ese 30% que es suficiente guaraní hablante, tiene el mismísimo derecho que ese 20% que solamente habla castellano. Profe, gracias, Mante. Me digo yo para este año me duda, Gracias. Gracias, profesor David Galeano, presidente del Ateneo Guaraní. Don Pablo, hemos llegado, porque este dato, lo que la gente va a ver en la pantalla, a Ñandella Leta, el Instituto Nacional de Estadística era. Sí, el dato es de la encuesta permanente de hogares del año 2021. Oficial. Sí. Muy del instituto que se encarga de hacerlo. Idiomas hablados con mayor frecuencia en el hogar por la población de 5 años y más de edad en Paraguay son: guaraní 33,4%, castellano y guaraní 34,7%, castellano solamente 29,6%, otros idiomas 2%, no habla 0,3%. No habla, Pio, 0,3%, no habla por alguna discapacidad, en particular. Sí. Bueno, pausa, en un ratito.